compartir el análisis de las principales informaciones que generan a nivel nacional y el mundo. Saludamos también en cabina a nuestro compañero Carlos Pacheco y por supuesto también al licenciado Alcides Montilla, que ya está conectado junto a nosotros, y al sociólogo Stalin Poveda Granoble. Vamos a darle paso al licenciado Alcides para que dé su saludo. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, Teresa Marchán, buenos días a Stalin Poveda, el director del programa, y también saludamos a Carlos Pacheco en los controles y por supuesto a toda nuestra amable audiencia que ya está en nuestra sintonía en Guayaquil, el Ecuador y en todo el mundo, estimada Teresa. Así es, también a través de las redes sociales, ya lo sabe, usted nos puede seguir a través de Facebook Live. Por supuesto, también le damos paso y el buenos días al sociólogo Stalin Poveda Granoble, principal de este espacio. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Marchán, gusto en saludarlo. Alcides Mantilla, ¿cómo está usted? También a Carlitos Pacheco. Revisaremos inmediatamente los titulares de las primeras planas de los medios impresos de circulación nacional, no sin antes avanzar en el enfoque de un análisis que realmente preocupa en el país. Son los anuncios de movilizaciones y paralizaciones que inmediatamente en el marco de hace gremiales están anunciando. Traen las portadas online de los principales diarios que se editan a nivel nacional. En el diario El Universo, la Organización Panamericana de la Salud pide no aflojar medidas. Mientras tanto, en el país hay dudas por datos de contagiados que disminuyeron de un día para otro. Como les habíamos dicho ya, la OPS llamó a 7 países de América, entre ellos Ecuador, a ser cautelosos al aflojar las restricciones frente al COVID-19. Mientras tanto, hay dudas sobre las cifras oficiales, las cifras que presentaba a diario el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, pero que el lunes no fueron entregadas, sino el día martes, del día de ayer, dejan ver una disminución de casos positivos y descartados con pruebas PCR ya reconocidos como tales, lo que han generado confusión en momentos en que las personas han salido en mayor número a las calles. El viceministro de Salud, Javier Solórzano, informó que la disminución de contagios de 31.881 del lunes a 29.420 el día de ayer, es decir, 2.461 casos menos, se dio porque con un nuevo sistema de procesamiento de datos depuraron los resultados positivos que había arrojado 2 o 3 veces una misma persona luego de tomarle varias muestras, afirmó la autoridad. Por otro lado, el COE cantonal de Guayaquil determina el reinicio de actividades para el sector de la construcción, respetando los parámetros de bioseguridad. Eso se resolvió el día de ayer, la apertura al sector de la construcción para que laboren respetando los parámetros. Por eso afecta, cada empresa o establecimiento debe presentar un plan de bioseguridad que muestre el cumplimiento de la ordenanza que rige desde el lunes 4 de mayo aquí en la urbe porteña. Se indicó que esta autorización está destinada únicamente para obra pública, ferreteros mayoristas y obras de salud. Vamos a revisar también lo que nos trae la portada de diario El Comercio. 6 hospitales indagados por posible corrupción firmaron 65 contratos. El escándalo por la compra de fundas para cadáveres con posible sobreprecio también salpica al hospital docente de la Policía número 2 en Guayaquil. En un documento remitido a la fiscal general Diana Salazar, la ministra de Gobierno María Paula Romo le dice que por una orden de compra se adquirieron 300 bolsas para cadáveres a un costo de $130. Así también hay un caso de sobreprecio en la compra de mascarillas en otro hospital, en ese hospital de la Policía Nacional. Vámonos hasta la Asamblea, donde la Comisión de Desarrollo Económico revisa reformas laborales dentro de la ley humanitaria. Entre esto, se insiste por el tributo en el caso de paraísos fiscales. Dentro de la revisión que se retomó ayer, también se retomó el debate sobre un impuesto para casos de paraísos fiscales. La asambleísta Doris Solís del correísmo llevó una nueva propuesta para que con un artículo se aplique un impuesto del 2% a los bienes de empresas relacionadas con paraísos fiscales. El planteamiento fue aprobado con 7 votos a favor. Así también a nivel nacional se intensifican los operativos para el control vehicular y el comercio. La gran cantidad de personas en las calles, según las autoridades nacionales y los alcaldes, se debe a la desesperación de las personas por volver a trabajar
luego de 49 días de confinamiento. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dice que este incremento era previsible y se había ya analizado. Mientras tanto, Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano, la información en esta nueva etapa, la de distanciamiento, ha sido contradictoria, lo que ha hecho difícil que las empresas y ciudadanos comprendan cómo se debe proceder. Es un comentario además que reiteradamente se ha dicho también desde este espacio. Vamos a leer lo que nos trae Diario Expreso desde su portada online. Coronavirus, dice, la compra pública sortea varias anomalías, se refiere a los casos de corrupción. También apunta que 4 sectores proyectan caída de las exportaciones en un 20%. Mientras tanto, dice que el 80% de los colegios privados inicia clases el 18 de mayo, esto en la región Costa, luego de que el gobierno aceptara esas condiciones. Así también los ciclistas piden reapertura de locales de venta de repuestos de bicicletas, esto porque este medio de transporte se ha convertido en uno de los favoritos para los ciudadanos, especialmente en Guayaquil. Así también nos cuenta que 8 personas fueron retenidas en el hospital de la policía de Guayaquil, donde les comentábamos ya, se están analizando posibles casos de sobreprecio, estimado sociólogo. Muchas gracias, Teresa y ecuatorianos. Con una pandemia como que estamos luchando a nivel de... Vimos un problema de conexión. Efectivamente, les recordamos que el día de hoy también hay restricciones en la salida de los vehículos. Licenciado, muy buenos días. Un tema momentáneo. Decía que con la pandemia que estamos combatiendo, que es el virus, el COVID-19, no ha sido suficiente para que alrededor de toda esta tragedia humana y social, esta es una tragedia, no dejen de operar las mafias corruptas que hay en el país. Y resulta que todas estas investigaciones que se realizan a nivel de los hospitales, 6 hospitales, como dice hoy día la información, a nivel nacional de salud pública, incluyendo el IES también, es vox populi que desde hace mucho tiempo la salud, el Ministerio de Salud y el IES se convirtieron en botines políticos para los apetitos de los juegos de intereses de poder, por un lado, y por otro lado, en el caso del IES, se convirtieron en la caja chica de los gobiernos de turno para meterle la mano a los recursos de los afiliados y los jubilados para cubrir sus déficits que se dan por malos manejos y calidad en el gasto público, que se convierte en corrupción, luego va a la justicia y la mayoría quedan impunes. La impunidad hace mucho más daño que el propio delito. La ministra de Gobierno ha enviado una carta a la fiscal para que investigue. La fiscal no necesita que le disponga el ministerio o un ministro que investigue. La fiscal de oficio inició ya las investigaciones. Ha habido allanamientos, detenciones, investigaciones que avanzan y cuya motivación resulta ser que si no hay la compra de unas fundas para embalaje de muertos por el coronavirus, se diría entonces que no se investiga. Señor, hay que investigar no solamente la compra de las fundas
para embalaje de los muertos que han sido afectados por el coronavirus, sino la compra de medicina, el sistema de medicina público, que por muchos años se vienen anunciando sobreprecios, se vienen anunciando que compran cantidades inmensas de medicina que no se alcanzan a consumir y se caducan a corto tiempo, que se roban la medicina de los hospitales y del IES. Y señores, hay que investigar todo un sistema podrido que hay dentro del sistema público a nivel de la salud, como debe haber en otros sectores y como se investiga en otros sectores. Pero contra esta pandemia tenemos que luchar también, porque esta es la lucha de reivindicación de la sociedad en sus valores. Se ha perdido la fe pública, y a nombre de la fe pública tenemos ministros que le mienten al país de cómo tienen o van a manejar la crisis y cómo están manejando el tema de la renegociación de la deuda externa. El abogado Jaime Nebot ha denunciado públicamente la triste tarea sobre la cual se desarrolla la gestión del Ministerio de Finanzas. Decirle al país que se pagan capitales e intereses y todavía se da estímulos y bonos para lograr prórrogas a nivel del tramo de los bonos, que es la que se debe renegociar, y luego hacer lo contrario, decir que no se va a pagar el capital, que no se van a pagar los intereses, y luego se pagan los intereses, se pagan los capitales, y luego se dice que ese dinero va a ser destinado para el auxilio o la atención a nivel de salud por el tema del COVID-19. Y después se dice que no, que es parte de las garantías para recibir y poder emitir más bonos y que tenga confianza en el mercado y que se los compre. Pues eso es un engaño a la fe pública. Eso es rechazable y es condenable. Los capitales a nivel internacional sobre los multilaterales están dispuestos por esta catástrofe mundial, global, y están llegando y deben de llegar. Y por último, la pretensión de enviar una ley al Congreso Nacional de Solidaridad, que es solidaria, no tiene absolutamente nada, que es socialmente injusta, ha enervado o ha creado o está creando un escenario de reacción y protesta social que están anunciándose a nivel de muchos estamentos, que esta ley los está afectando, pero fundamentalmente no es el reclamo por el derecho personal, sino por la violación de principios de orden constitucional que están dentro de esta ley, y que no se puede en este país actuar atropellando y pateando el Estado de Derecho, la estructura constitucional. Lo que existe, existe y hay que respetarla. Fundamentalmente no es el reclamo por el... Y después nos quejamos de que hay un irrespeto a la autoridad y después nos quejamos de que prospera el desacato a nivel de la ley. De tal manera que esta lucha también es constante, la lucha contra la corrupción. Veo la actuación del secretario anticorrupción, el señor de la Gasca, bastante activado en el tema, como debe de ser, en los lugares donde se cometen el hecho y los delitos para investigar. Ha puesto equipo de investigaciones en cada uno de los lugares donde se investiga. La Contraloría trabaja intensamente en exámenes especiales a cada uno de estos sectores. Habrá resultados. Y continúa entonces la Fiscalía desarrollando su investigación y los ciudadanos esperamos que realmente se castigue ejemplarizadoramente a todos quienes están incursionando en esta práctica inmoral que realmente es condenable, que el país condena, porque a espalda de la tristeza, de la muerte de gente que ha sido afectada por el coronavirus, se creen estos escenarios
de corrupción que realmente es lamentable en el país y condenable. Alcides. El licenciado Alcides tiene un problema de conexión en este momento de energía por su sector, así que vamos a tratar de resolverlo en el transcurso del programa. Mientras tanto, sociólogo, ¿qué le parece? Ya está con nosotros conectada también la concejal de Guayaquil, Luzmila Nicolalde, presidenta además del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, a quien le decimos muy buenos días y gracias por acompañarnos en este espacio. Luzmila, ¿cómo está usted? Buenos días. Stalin Poveda le saluda, espero que su salud esté bien junto a su entorno familiar. ¿Cómo está usted, Luzmila? Muy bien, Stalin, muchísimas gracias. Me alegra me encanta muchísimo saludarlos, un abrazo a la distancia. Aquí a las órdenes, sí estoy bien de salud, mi familia también, gracias a Dios. Nos alegra muchísimo. Los niños, los adultos y la familia en general, por este tema del coronavirus, son los más vulnerables y los más afectados. El consejo que usted dirige, ¿cómo ha articulado gestiones o qué gestiones está articulando de protección y de empoderamiento respecto a estos derechos y respecto a las opciones que se presentan a nivel municipal para detener o para evitar el contagio del coronavirus? Buenos días y bienvenido. Gracias, Stalin. Desde el primer momento que se presentó esta pandemia, nosotros hemos estado trabajando. Al decir nosotros, me refiero al Consejo Cantonal de Protección de Derechos y la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Durante esta emergencia sanitaria, la Junta Cantonal ha estado recibiendo denuncias vía correo electrónico sobre maltrato infantil y violencia de género. Da pena mencionarlo, querido Stalin, no ha desaparecido, ni aún por esta difícil crisis que estamos enfrentando, que estamos viviendo. Continúa el maltrato infantil y continúa la violencia hacia las mujeres. Tenemos denuncias que han sido debidamente atendidas. Mira, hemos recibido 27 casos de niños maltratados. Hemos dado las medidas de protección inmediatas que se requieren, pero también hemos recibido denuncias de violencia de género, es decir, maltrato a la mujer, 18. En el caso de las mujeres violentadas, se han dado medidas inmediatas de protección hacia ellas. No se ha comprendido que lo mejor que puede tener un hogar es vivir en paz. La violencia solamente, ya sea física, psicológica o verbal, solamente genera complicaciones, traumas que difícilmente pueden olvidarse cuando un niño, en el caso del niño, crece. Trae consecuencias impredecibles, pero la seguimos atendiendo. Precisamente otra acción que hemos venido haciendo para la convivencia en paz es presentar talleres virtuales en la página de Facebook. Talleres virtuales que han hablado acerca de diferentes temas, por ejemplo, manejo de emociones de niños con discapacidad a través de pictogramas, actividades recreativas o recursos para niños con autismo para compartir con sus hermanos o familia. También hemos tenido el tema cómo manejar la inteligencia emocional en el hogar. También hemos tratado de alimentación para adolescentes en estado de gestación o mujeres que dan de lactar. Hemos hablado también acerca de la capacitación en tecnología para personas adultas mayores, amas de casa. Son diferentes temas que se vienen tratando con especialistas, especialistas que nos hablan de estos temas que te he mencionado. También la economía familiar y reactivación durante la pandemia. Hemos hablado de la importancia de la nutrición, comer bien y sano en época de cuarentena. Perfecto. Creo que sí. Esta situación, Luzmila, más allá de los protocolos que ustedes han iniciado para protección a los niños y a la familia, la violencia intrafamiliar, conspira en función de la defensa efectiva de estos derechos, porque también un poco en términos de la justicia como que no está aclarada, que las personas como no pueden salir, pueden hacer
denuncia, no pueden recurrir a estas marcas de auxilio que podrían de alguna manera detener la violencia que se está generando por el aislamiento que existe. En todo momento se ha habilitado, como te mencioné, una página para solicitar los formatos de denuncias. Esta es jcpidguayaquil@gmail.com. Tienen el formato digitalmente, luego también adjuntan una foto, y en el caso de tener más documentos para sustentar la denuncia, también adjuntan a ese mismo en el correo. Una vez que se recibe la denuncia y se revisa la documentación, el secretario de la Junta Cantonal de Protección de Derechos lo contacta y asigna el número de expediente. De la misma manera está funcionando la Fiscalía. Stalin, ayer tuvimos una importante charla virtual con la fiscal provincial de Guayas, que es la doctora Yanina Villagómez. Ella nos habló acerca de protocolos de atención frente a víctimas de violencia relacionados a la niñez, adolescencia y mujeres. Estamos informando a la ciudadanía, documentándolos para que ellos sepan qué ruta seguir. Es la mejor manera para buscar ayuda. Ya. Señor. Sí, continúe. Sí, quería preguntarle, señor concejal, qué irónico que dentro del hogar, que se supone debería ser el lugar de mayor protección, precisamente se estén dando este tipo de situaciones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de mujeres o niños que no tienen acceso a una plataforma virtual para poder presentar una denuncia? ¿Qué otros canales de atención tienen? Y también para los vecinos, personas que viven cerca y que conocen de estas situaciones de violencia, ¿cómo podrían ellos activar también la protección para las familias? Permíteme decirte, en todas partes, créeme, en todas partes hay un teléfono, pueden encontrar ayuda, algún amigo. Mira, el silencio es letal en el maltrato hacia la mujer, hacia el niño, hacia la familia. Hay que atreverse, hay que ser valiente y hay que denunciar al agresor. Tenemos que convivir sin violencia. Es la mejor forma. Tenemos que ver la manera de poder denunciar al agresor, mi querida amiga. No podemos quedarnos callados, hay que ser atrevida una vez más y valiente. Yo sé que muchas mujeres se quedan calladas por el temor a quedarse solas, a quedarse sin la fuente de ingresos para su hogar. Pero mira, esto es una decisión de vida. O ¿qué prefiero? ¿Darle de comer a mi hijo o permitir que siga siendo maltratado? Él y yo. Claro. ¿Y qué pasa con el caso de los agresores? ¿Son llevados presos o la familia puede ir a un centro de acogida? ¿Están funcionando las casas de acogida para personas víctimas de violencia intrafamiliar? Totalmente. La semana pasada tuvimos una charla, realizamos una mesa cantonal con diferentes organizaciones de la sociedad civil que atienden precisamente todos los casos de estos temas. Entonces pudimos darnos cuenta, constatar, porque recuerda que el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, además de proteger y vigilar los derechos, hace eso, vigilar políticas públicas que se estén cumpliendo, la observancia. Entonces tuvimos una conversación con Fundación María Guare, con CEPAM, con Juconi, con Aldeas Infantiles SOS, con Proyecto Salesiano, con Playa Internacional. Todos están activados para dar una mano, no solamente a las mujeres víctimas de violencia, sino también a los niños que han sido violentados, porque normalmente un juez define o decide que el agresor salga de la casa o al revés, la persona busca ayuda fuera de casa. Están activadas, contestando tu pregunta. Muy bien. Muchas gracias. Quisiera preguntarle para dar esta entrevista, concejal, que usted nos diga, nos recuerde y les recuerde a las madres de familia cuáles son los canales inmediatos a los cuales debe de comunicarse.
En caso de maltrato. El maltrato puede ser físico, psicológico o verbal. En caso de maltrato, tanto de niños como de mujeres, por favor reportarlos a esta página jcpidguayaquil@gmail.com. Pero también tenemos teléfonos disponibles para que reporten todos estos casos. 099-651-2882. 099-651-2882. También 0991-90-43-93. 0991-90-43-93. Son teléfonos que están a la disposición de todas las personas que consideren que han sido vulneradas en sus derechos. Muy bien, queremos agradecerle, concejala, por habernos recibido este contacto telefónico, y esperamos pues que su actividad y responsabilidades tan activadas pues siga con la ruta de protección a estos vulnerables que garantizan los derechos del Consejo Cantonal de Derecho. Gracias por haber estado. Gracias a ti, muchísimas gracias, un abrazo a todos y recuerden siempre que a Guayaquil la levantamos juntos. Teresa, ¿tenemos alguna información a nivel de noticia municipal, ATM, importante? Si no, vámonos con nuestros anunciantes. Sí, vamos a ir a dar paso a nuestros anunciantes cuando son las 7 de la mañana. En punto, al retornar, estaremos dialogando con el expresidente de la República, el ingeniero Lucio Gutiérrez Portúa. De opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Llegan buenas noticias para los vecinos del sector de Monte Sinaí, gracias a la solidaridad de la Alcaldía de Guayaquil. Mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, la alcaldesa Cintia Viteri dispuso a la concesionaria no cobrar por los tanqueros de agua potable dentro del plan Aguas del Sinaí. Esta medida beneficia a alrededor de 150,000 personas de escasos recursos, porque el agua es vida y es salud. En estos difíciles momentos, la Alcaldía y EMAPAC están junto a ti y tu familia. Parece que la Tierra nos está dando un mensaje. Es la primera vez que todos, sin excepción, estamos totalmente expuestos a un virus que ha cambiado nuestras vidas, que nos ha obligado también a cambiar la forma de cómo la vemos. Es momento de encontrarnos a nosotros mismos y reflexionar que cada una de nuestras acciones pueden repercutir en la vida de alguien más. Empecemos a desearle el bien al vecino, respetando las medidas impuestas, brindando fortaleza a quien la necesita, así sea por un mensaje de texto. No salgamos de casa, mantengamos la distancia porque solo así pronto estaremos más cerca de quienes queremos. Se vienen tiempos difíciles y momentos de incertidumbre. Por eso les pido de corazón, seamos mejores juntos, porque si sale bien para uno, saldrá bien para todos. Ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo en el país, tenemos que ser solidarios. Por eso la Alcaldía de Guayaquil ha dispuesto no suspender el servicio de agua potable a los domicilios por 2 meses. Asimismo, se ha dispuesto a Interagua que las planillas de febrero y marzo sean prorrateadas a 6 meses, a lo que se suma la inmediata reconexión del servicio a los domicilios que se les haya cortado durante el mes de marzo. El agua es vida y el alcantarillado es salud. Por eso es importante que todos hagamos uso racional del agua. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC están junto a ti y tu familia. Juntos lo lograremos. En esta época, la mejor cura es prevenir. Evitemos salir a espacios públicos y tener contacto con más personas. Quedémonos junto a nuestra familia en casa. Es responsabilidad de todos evitar el coronavirus. No lo hagas solo por ti. Hazlo por tu familia. Quédate en casa. Alcaldía de Guayaquil. Mientras estamos en casa, un contingente humano de técnicos, operadores, conductores y gestores ambientales trabajan arduamente sin cesar para mantener el servicio de agua potable con calidad en nuestra ciudad. Estos valientes trabajadores están 24 horas, 7 días a la semana, a pesar de la emergencia sanitaria del coronavirus.
El agua es vida y el alcantarillado es salud, en especial en estos momentos de crisis que vivimos. Por eso es importante que todos hagamos uso racional del agua. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC están junto a ti y tu familia. Juntos lo lograremos. El sistema de emisoras Atalaya, el compromiso de mantener a nuestra gran audiencia con información oportuna y veraz, sumando el criterio oportuno de cada uno de nuestros analistas, es vital. Debemos de entender que en la educación, que en la salud, está una expresión de una redistribución. Y los sueldos de los empleados públicos no volverán a ser los mismos. Así es, efectivamente, ojalá que ya se haga conciencia en la colectividad. 680, 680, 680, 680, sistema de emisoras Atalaya, en año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad. En México se declara el comienzo de la fase 3 de la pandemia del coronavirus. Una noticia que... En el puente de la Unidad Nacional, de acuerdo a lo que ha dicho el gerente general de la Autoridad de Tránsito Municipal, Andrés Rocha. Solamente un detalle, hubo el día lunes bastantes vehículos, muchos vehículos en el puente de la Unidad Nacional, así como también en la capital de la República, ¿sí? O sea, algo pasó que estuvo mal, pero que aumentó la circulación de vehículos. Aún cuando vivimos días difíciles para todos, cada uno de nuestros programas se ha mantenido al aire para orientar e informar, como ha sido costumbre a lo largo de estos 75 años junto a ustedes. Radio Atalaya, 680 AM. En el mundo estamos en el www.radioatalaya.net. Siga nuestras transmisiones en Facebook Live, Radio Atalaya 680 AM. Atalaya, credibilidad y prestigio en noticias y opinión. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Siete de la mañana, 7 minutos. 7 de la mañana con 7 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. Recuerde que también nos puede seguir a través de nuestras distintas redes sociales, en Facebook Live, la transmisión todos los días a partir de las 6:30 de la mañana. Para comentarles también que se ha dispuesto que desde el 11 de mayo de este año ya se aperture la atención en las notarías. Se hará ya el respectivo servicio de atención al público, estimado sociólogo. Podemos desarrollar, Teresa, luego de esta introducción, esta noticia de la Organización Panamericana de la Salud. No aflojar la modalidad que se viene manteniendo, tomar prudencia más allá de que se está en los porcentajes aplanando la curva. Es necesario que se tenga mucha prudencia en el retorno al distanciamiento, del aislamiento, al distanciamiento, la nueva etapa de distanciamiento social. ¿Y por qué? Porque yo insisto siempre de que regresamos a un territorio y a un escenario de orden laboral, productivo, y ninguno de nosotros estamos vacunados. Y la única vacuna que tenemos es las previsiones que nosotros podemos tomar. Es la disciplina comunitaria, que es la que ha dado hasta ahora excelentes resultados aquí en el país y en otros países. Sin embargo, aquí en el país no existe un compromiso de conciencia, de empoderamiento social, porque vemos cómo la gente se activa al anuncio de un retorno, salen en estampida, bandadas a la calle, sin protección, la gente camina, los infectados del COVID caminan y caminando se mueren, caen a la calle, muertos.
Parece que no hemos hecho conciencia con la cantidad, los días terribles que vivimos, especialmente en Guayaquil, días de terror, días de mucho miedo, nerviosismo, que eso no ha terminado de calar en nuestras conciencias de lo que significa esta nueva etapa también de distanciamiento social, aunque aquí cabe recalcar que también hay responsabilidad del gobierno en cuáles son las medidas que deberíamos tener dentro de las empresas si ya se retoman algunas actividades laborales, cuáles son las medidas de bioseguridad, cómo armar un nuevo cronograma de trabajo con horarios diferenciados, cuáles deberían ser esas medidas de bioseguridad e higiene que deberíamos tener al ingreso de la empresa, a la salida de las empresas. Incluso, por ejemplo, ayer comentaba también uno de los entrevistados, cómo debería ser la hora del almuerzo, cosas tan básicas que ahora debemos repensarlas. Toda nuestra vida ha sido trastocada, cosas tan básicas como el beber agua, el ir al almuerzo, cómo esas deberíamos actuar frente a esas situaciones que pueden ser un riesgo en este momento. Mire cómo es el comportamiento social. Si está bajando, aplanándose el tema de la contaminación y de las muertes, no es suficiente que tu vecino haya sucumbido frente al COVID y haya muerto. No es suficiente que el de al frente esté infectado y tú tengas que ponerte la mascarilla y tener los temas de bioseguridad permanentemente vinculados a tu cuidado. La gente no toma conciencia, ¿no?, de que este es un virus que no discrimina ni estrato social, ni económico, ni estado de salud, ni nada. Afecta a mayores, menores, a todo el mundo. Y yo creo que es importante siempre el llamamiento, más allá de cómo tienes que reordenarte, porque como tú decías, hay que reinventarse. Nos toca afrontar nuevos paradigmas, nuevas formas de vida, todo cambia. La gente dice, mira, ahora ya no sé, dice, yo no sé ni cómo saludar. Pero ¿cómo no vas a saber cómo saludar? Dices un dilema si estoy frente a una persona que no tiene mascarilla y yo tengo la distancia social. Lo único que se me ocurre es decir, oiga, ponte la mascarilla, aléjate, pero bueno, pero ¿por qué se aproxima o se aproximan donde están las personas que no tienen esta protección? De esa forma de pensar, hay muchísima gente que dice, bueno, yo tengo que salir a trabajar, mi familia, mis hijos y todo, pero independiente de que sean portadores pasivos, que estén afectados o no afectados, si lo hacen, y que se lo hacen respetando los parámetros que disponen las autoridades competentes, ¿no?, del aislamiento y del retorno social, en este caso el retorno social, bueno, hacerlo con todas las medidas de seguridad y de bioseguridad y de higiene personal, que a esta altura, después de 40, casi 45 días, ya todos tenemos que habituarnos. Al principio nos fastidiaba la mascarilla, ahora ya no nos fastidia. Ya ahora la gente se adaptó a la mascarilla. La mascarilla es la protección y las medidas biosanitarias o de salud son las que nos garantizan, son la vacuna, porque no tenemos la vacuna, lamentablemente, todavía. Entonces, el llamamiento fundamental de todas estas organizaciones es a ese corresponsabilidad que deben de tener socialmente los ciudadanos para evitar todo el contagio. Efectivamente, nos toca a nosotros informarnos cuáles son las diferentes medidas que podemos implementar para protegernos a nosotros y a nuestras familias. Tenemos que tomar conciencia. Son las 7 de la mañana con 13 minutos, estimado sociólogo. Ya está junto a nosotros conectado el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, con quien vamos a iniciar el diálogo a continuación. Coronel Lucio Gutiérrez, presidente de la República, queremos conversar con usted, saludarlo y primero preguntar por su salud personal, la salud de sus entornos familiares. ¿Se encuentran bien? Buenos días, muchísimas gracias a Radio Atalaya y a la inmensa audiencia de este medio de comunicación de la ciudad de Guayaquil. Gracias a Dios nos encontramos muy bien, toda la familia, cumpliendo los protocolos de la cuarentena, saliendo únicamente cuando es imprescindible y tomando pues todas las medidas de seguridad. Y esa es la recomendación que quiero hacer a todos los amigos que nos están escuchando. Cuidémonos, recuerden
que esta batalla la ganamos desde casa y haciendo todo lo humanamente posible para cumplir los protocolos. Yo sé que hay gente que tiene que salir a la calle, que si no sale, que si no trabaja, su familia no come, eso lo entendemos, y a ellos pues les pedimos que hagan y realicen todas las medidas de seguridad para evitar que se contagien y luego pues contagien a su familia. Muchas Vamos a gracias. aprovechar, coronel, vamos a aprovechar, coronel, el tiempo que nos queda, que es muy corto, lamentablemente el contacto lo hemos hecho un poco tarde, coronel, y queremos preguntarle cómo responde a usted a esta campaña de infames de mentiras que están circulando respecto a cuando su gobierno firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, y luego abordar cómo salir de esta crisis económica y social, pero fundamentalmente también, además del tratamiento de detención de contaminación del COVID, esta pandemia de corrupción que hoy se conoce y se investiga a nivel de salud pública y del IES aquí en el país. Muchísimas gracias por esa pregunta, ecuatorianos. Yo tengo aquí los documentos de una investigación realizada por la Flaxo y por la Superintendencia de Bancos y Seguros sobre la situación del sistema de pensiones en el Ecuador. Lo firma la doctora Carmen Corral de Solines. Y en el año 2002, la jubilación por vejez era de $118.3. En el año 2003, en mi presidencia, la incrementamos a $196.8. En el año 2004 a $236.4 y al año 2005 a $305.7, $305.7. Es decir, desde 118 incrementamos las pensiones a $305, más que se duplicaron las pensiones. Es el gobierno que más ha subido. Les incrementamos la pensión a los jubilados más de $187 en apenas 2 años de presidencia. Estas son las verdades frente a las mentiras que dijo Rafael Correa, que en la carta que yo firmé, la carta de intención con lo que sugería el Fondo Monetario Internacional. También tengo aquí, ecuatorianos, del registro oficial que se publicó en la presidencia del ingeniero Lucio Gutiérrez, presidente constitucional de la República, el lunes 6 de octubre del año 2003. Aquí se publica la ley de homologación salarial, mediante la cual se incrementaron los sueldos y salarios a todo el sector público, elevándoles a todos los servidores públicos a la escala de 14 grados. Y no solamente incrementamos sueldos y salarios a todo el sector público, sino que incrementamos la jubilación de alrededor de $4,000 que se recibía en el sector público a $30,000, es decir, a $1,000 por año. Esto permitió que muchos servidores públicos que tenían más de 70 años y seguían trabajando en los diferentes ministerios, porque la jubilación era de apenas $118 mensuales y la cesantía o la jubilación era pues de alrededor de $4,000, incrementándoles la pensión jubilar y también la cesantía o jubilación a $30,000. Aquellos que habían servido al país 30 años recibían $30,000. Los que habían servido 35 y seguían sirviendo al país 40 años igual recibían $30,000. Esto les motivó a que miles de ecuatorianos se acojan a la jubilación y de esa manera se redujo el tamaño del Estado. ¿Y por qué es que nosotros logramos ahorrar como 2.500 millones de dólares colocando en el presupuesto del Estado el precio del petróleo en apenas $18? Porque justamente decretamos la austeridad, se redujo el tamaño del Estado, no compramos ni una bicicleta, ecuatorianos, peor un vehículo, se redujeron los gastos administrativos en un 30%, dando siempre ejemplo la presidencia de la República. Yo mismo, como presidente, me reduje mi salario
en un 20% y a todos los funcionarios públicos que ganaban más de $1,000 se les redujo un 10% de su salario como un aporte, como una muestra de solidaridad con la situación económica difícil con la que nos hicimos cargo del gobierno. Y por eso, ecuatorianos, es que tengo el récord del mayor crecimiento de la economía de toda la historia, 9%, la mayor reducción de la pobreza de toda la historia, 4% anual. El único gobierno que redujo la deuda pública total es el nuestro, el de Sociedad Patriótica. Perfecto. El único gobierno que dejó dinero ahorrado igualmente es el nuestro. Estas son las verdades con documentos frente a las mentiras. Coronel, estos indicadores sociales, económicos de su gobierno realmente son de reconocimiento público, que en 2 años de su adecuada gestión en el uso y utilización y administración de los recursos a nivel de la gestión de su gobierno. Eso está reconocido. Sería importante, para aprovechar el tiempo, un poco conocer cómo hacemos en el combate contra la corrupción, que es otra de las pandemias que nos afecta aquí en el país. Sí, definitivamente alguna gente ya está hablando del modelo Gutiérrez, que se resume en algunos de los datos que les he entregado. Pero quiero reafirmar que todo lo que se publica con respecto a la carta de intención del Fondo Monetario Internacional es sumamente falso. También se dice que yo incrementé el costo de los servicios básicos, el costo del gas, falso. El gas se lo congeló a $1.60 en todo el territorio nacional. Y en lugar de subir el costo de la planilla eléctrica y de la planilla telefónica, bajé. El único gobierno que bajó aranceles y el costo de los servicios básicos, el gobierno de Lucio Gutiérrez. Esa es la verdad. El Fondo Monetario Internacional, como cualquier banco, sugiere cosas, sugiere que el gobierno sea el que se ajuste o el que le pase la factura al pueblo ecuatoriano, pero depende del presidente, depende de la vocación social del presidente, depende del patriotismo del presidente para que utilice lo que nosotros hablábamos en nuestro gobierno, que en época de crisis es el gobierno el que tiene que ajustarse los cinturones, y al pueblo hay que subirle sueldos, al pueblo hay que bajarle los intereses de los préstamos, al pueblo hay que bajarle el costo de los servicios básicos, como se hizo en el modelo Gutiérrez. Pero como hoy tenemos esta pandemia de la corrupción, que es peor, ecuatorianos, que la pandemia del coronavirus. La pandemia de la corrupción mata más ecuatorianos que la pandemia del coronavirus, porque cuando se roban la plata no hay presupuesto que alcance. Cuando se roban la plata, los médicos tienen que ir a combatir sin munición, sin fusiles, sin el equipo necesario, y por eso cientos de médicos han enfrentado su vida. Decenas de militares, policías y bomberos igualmente han ofrendado su vida. Decenas, docenas de enfermeras y auxiliares de enfermería han ofrendado sus vidas. Y ahí que, ecuatorianos, nuestra propuesta de llegar a la presidencia de la República es aplicar cadena perpetua para todos estos ladrones de los fondos públicos, comenzando por el presidente de la República, vicepresidente, ministros, altos funcionarios, delegados al IES, gerentes de los hospitales públicos y gerentes de los hospitales del IES, cadena perpetua, y aprobar un procedimiento expedito, rapidísimo, que en no más de 3 meses permita que el ladrón de los fondos públicos vaya preso a cadena perpetua y devuelva el dinero robado. Y si no devuelve el dinero robado, todo su entorno familiar también tendrán que ir a la cárcel, esposa, hijos, cuñados, nuera, suegros, etcétera, porque si no somos radicales ecuatorianos, jamás se va a acabar esta criminal forma de actuar de ciertos políticos que están esperando llegar a un cargo público para saquear al país. ¿Cómo puede ser posible que coronel, eso es el ataque a la corrupción? ¿Y qué pasa con la impunidad? Que muchos delincuentes pasean su impunidad fuera del país, dentro del país, y no les pasa nada. Exactamente, ahí que la cadena perpetua se extiende a los jueces y fiscales corruptos que reciben plata de los ladrones y les declaran inocentes, o esconden el trámite de los juicios, o dicen pues que no hay pruebas, se demoran, esconden, pierden los procesos. Cadena perpetua.
Igualmente, cadena perpetua también ecuatorianos, porque por ahí se origina la corrupción para los integrantes del Consejo Nacional Electoral, que a través de fraude hacen ganar a aquellos por quienes el pueblo no votó. El expresidente Correa con fraude electoral ganó las elecciones en el 2009. El pueblo votó porque haya segunda vuelta electoral. Y les recuerdo el centro de cómputo que encontraron en las instalaciones de Santa Isabel, en la ciudad de Guayaquil, un centro de cómputo clandestino. Y justamente por eso es que se origina toda esta tragedia nacional, porque llega a la presidencia, llega a la alcaldía, llega a la prefectura una persona por quien el pueblo no votó. También cadena perpetua para los violadores de niños y cadena perpetua para los sicarios. Coronel, si no actuamos de esta manera... Coronel, nos quedan 2 minutos. Quiero que se refiera, queremos preguntarle sobre la posición del Consejo Nacional Electoral respecto a las elecciones. Este programa de elecciones no se ha alterado, hay algunas propuestas a nivel del Consejo Nacional que se debaten electoral. ¿Qué opiniones tiene usted? ¿O se difieren las elecciones o hay que cumplir el cronograma establecido? Tiene que cumplirse el cronograma establecido, porque así está en la Constitución. El Consejo Nacional Electoral no puede transgredir, como ha hecho en varias ocasiones, la ley y en este caso la Constitución. El problema más grande que tenemos con el Consejo Nacional Electoral es la falta de credibilidad. Un Consejo Nacional Electoral que le da vida a un partido que estaba proscrito por violar la ley, como la lista número 5, que es la que utiliza Rafael Correa, que fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral con firmas falsas, con firmas de niños, con firmas de fallecidos, con firmas de personas que nunca habían nacido, que nunca existieron. Se inventaron los nombres de esas personas y se inventaron obviamente también las firmas. Y la Contraloría les descubre, y la Contraloría en su examen especial dice, este movimiento político, la lista número 5, que fue fundada por el doctor Espinel, que está preso por haberse robado la plata del IES, este movimiento tiene que ser eliminado. Y sin embargo, la mayoría del Consejo Nacional Electoral, compuesta por el Partido Social Cristiano, por Alianza País y por Pachacuti, le dieron la vida a un muerto que continúa insepulto. Igualmente, mientras la justicia ecuatoriana sanciona al expresidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glass por haber recibido sobornos millonarios de empresas ecuatorianas y de empresas extranjeras, el Consejo Nacional Electoral dice que las cuentas presentadas por Alianza País son impecables, notándose un contubernio, un maridaje que indigna al pueblo ecuatoriano entre el Partido Social Cristiano, Alianza País, Pachacuti y Rafael Correa. Entonces, un Consejo Nacional Electoral de esta naturaleza, obviamente que no genera absolutamente nada de confianza. Eso es lo más grave. Pero les recuerdo a los del Consejo Nacional Electoral que se miren en el espejo de Bolivia. Si nuevamente hacen fraude y hacen ganar a una persona por la que el pueblo no votó, el pueblo se puede levantar. Y no solamente que exigirá la salida de los integrantes del Consejo Electoral, sino la cárcel, la prisión, por haber cometido un nuevo fraude electoral, obviamente si es que esto ocurre. Gracias, coronel, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente se nos quedan algunos temas, pero habrá oportunidad más adelante de profundizar en sus opiniones y su criterio respecto a las situaciones de crisis que vive el país. Teresa. Así es, estamos cerrando ya la emisión de este programa Sin Amarres. Les dejamos en buena compañía. Fernando Aguayo, en vivo, viene a continuación. Muchas gracias. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Llegan buenas noticias para los vecinos del sector de Monte Sinaí, gracias a la solidaridad de la Alcaldía de Guayaquil.
Mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, la alcaldesa Cynthia Viteri dispuso a la concesionaria no cobrar por los tanqueros de agua potable dentro del plan Aguas del Sinaí. Esta medida beneficia a alrededor de 150.000 personas de escasos recursos, porque el agua es vida y es salud. En estos difíciles momentos, la alcaldía y EMAPAC están junto a ti y tu familia. Parece que la Tierra nos está dando un mensaje. Es la primera vez que todos, sin excepción, estamos totalmente expuestos a un virus que ha cambiado nuestras vidas, que nos ha obligado también a cambiar la forma de cómo la vemos. Es momento de encontrarnos a nosotros mismos y reflexionar que cada una de nuestras acciones pueden repercutir en la vida de alguien más. Empecemos a desearle el bien al vecino, respetando las medidas impuestas, brindando fortaleza a quien la necesita, así sea por un mensaje de texto. No salgamos de casa, mantengamos la distancia porque solo así pronto estaremos más cerca de quienes queremos. Se vienen tiempos difíciles y momentos de incertidumbre. Por eso les pido de corazón, seamos mejores juntos, porque si sale bien para uno, saldrá bien para todos. Ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo en el país, tenemos que ser solidarios. Por eso la Alcaldía de Guayaquil ha dispuesto no suspender el servicio de agua potable a los domicilios por 2 meses. Asimismo, se ha dispuesto a Interagua que las planillas de febrero y marzo sean prorrateadas a 6 meses, a lo que se suma la inmediata reconexión del servicio a los domicilios que se les haya cortado durante el mes de marzo. El agua es vida y el alcantarillado es salud. Por eso es importante que todos hagamos uso racional del agua. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC están junto a ti y tu familia. Juntos lo lograremos. Fin del espacio publicitario. El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. A esta hora, en Radio Atalaya presentamos Fernando